14 años. Creo que fue la época cuando le hacía pasar vergüenzas a mi esposa porque ella iba a Nuevo Amanecer allá en la Hardy y cuando yo le decía a ella, si tú quieres que yo te acompañe, yo voy a ir a nada más cuando empiece la predicación. Eso de andar danzando y todo eso, yo venía de una escuela muy diferente, de una iglesia muy diferente a lo que era eso y yo me acuerdo y siempre a veces lo platico. Me acuerdo, yo recuerdo, el pastor siempre se ha puesto en la puerta para saludar y yo cuando lo miraba que decía amén le corría porque yo no quería que me saludara, de verdad. Yo se lo he dicho muchas veces y le he pedido perdón por eso. Pero me recordó y ahorita puedo danzar, puedo correr y puedo darle la gloria a Dios porque Dios es el que cambia los corazones independientemente de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha recogido Dios más que nada. ¿Verdad? Vamos a orar y ahorita vamos a entrar a la palabra. Quiero compartirles algo que creo que es importante aprender muchas veces, porque a veces hacemos cosas que siempre nos preguntamos por qué a nosotros o por qué si yo le sirvo a Dios. ¿Sí está bien? Inclinemos nuestro rostro, por favor, en reverencia a nuestro Señor. Maravilloso Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque usted sigue siendo bueno, Padre. Mira, maravilloso Dios, Padre, gracias, Padre, por, Padre, su favor inmenso, Padre, por sentir, Padre, dejarnos sentir su presencia, Padre, en todo tiempo, Señor. Mire, maravilloso Dios, Padre, yo soy uno de ellos, Padre, que yo siempre, Padre, quería sentir su presencia, Padre, hasta el día que yo me rendí a usted, Padre. Yo le dije que si era real, usted me dejara sentir que todo eso era real, Padre. Y gracias, Padre, Padre, que el gozo que hoy que siento ahora, Padre, Padre, que mi hermano que todavía no lo siente, Padre, que usted abra su corazón, Padre, que penetre a lo más profundo, Señor. Padre, pero atamos al hombre fuerte, Señor. Padre, ángeles activados a nuestro favor, Padre, que haya muros, Padre, con su Espíritu Santo, Padre, que la palabra, Padre, penetre a lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que haga efecto, Señor. Padre, te damos gloria y honra, Padre, que no sean mis labios, Señor, sino los suyos, Padre, lo que usted ha puesto en mi corazón, Padre, la preocupación, Padre, que usted tiene por su pueblo, Padre. Y Padre, solamente me haga a un lado, Señor, porque solamente soy ese vaso, Padre, que usted ha escogido, Padre, y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Sé que ustedes son un público muy exigente. Hermanos, les vuelvo a repetir, yo vengo de una iglesia muy diferente a lo que vivimos aquí. De verdad creo que sí hay mucha diferencia, pero quiero compartirles algo que verdaderamente cuando yo empecé a experimentar lo sobrenatural, fue una de las cosas que yo siempre he escuchado de la gente y hasta hoy en día todavía a veces lo escucho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué Dios me permite que me pase esto a mí? Y creo que una de las cosas es que Dios es Dios. Y dice la palabra que Él tiene misericordia sobre el que quiere y también Él endurece el corazón de nosotros muchas veces con un propósito. Por favor, si me pueden acompañar, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Cuando lo tengan, si pueden decir un amén, por favor. Y les vuelvo a repetir, yo vengo de no creer a lo sobrenatural, de no creer en los milagros, les vuelvo a repetir, yo tuve esa enseñanza durante muchos años. Crecí en el evangelio desde muy pequeño y siempre aprendí lo mismo. Y como a veces, como decía el pastor hace unos días, le cortan la cola al pescado y ni siquiera sabían por qué, ¿verdad? Pero yo fui uno de ellos, de verdad. Yo fui ese tipo de personas. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera. Dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermano, tomen su asiento, hermano. Los vuelvo a repetir. La Biblia
revela una relación entre la enfermedad y el pecado. Todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué hay entre el pecado y la muerte? Hay una enfermedad. Dice, si no hubiese pecado Adán, no hubiese existido la enfermedad. Porque ese no era el propósito de Dios. Creo que Dios nos hizo a imagen y semejanza de ella, pero sin que tuviéramos pasar por ese proceso. Ahora, los seres humanos estamos constituidos por dos naturalezas, la corporal y la no corporal, el espíritu y el alma. El espíritu y el alma se dañó cuando el pecado cayó sobre el hombre. Ahora, podemos entrar de repente decimos, no, eso no es de Dios. La enfermedad no es de Dios. Pero muchas veces Dios va a permitir la enfermedad con un propósito. Dice, el pecado del espíritu y el alma dan testimonio que el hombre ha de morir. Nuestro Señor Jesús no vino solo para salvar, sino para curar el cuerpo del hombre. Aquí es donde yo, por experiencia propia, entré yo en conflicto con la palabra, porque les vuelvo a repetir, yo no creía. Yo tuve la enseñanza de que Cristo lo había pagado todo en la cruz. Y ya no había nada que el enemigo tuviera que echarnos en cara. Pero en realidad no es así. Porque Cristo hizo milagros en su ministerio, primero sanando. Ahora, el profeta Isaías en el capítulo 53 él habla de la sanidad. Él habló de lo que iba a vivir Cristo durante su ministerio. Ahora, el rey David dice que era uno de los reyes que más estuvo conforme al corazón de Dios. Y si me pueden acompañar al capítulo, Salmo 103, se los voy a leer, dice de la siguiente manera. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo a mí su ser, su santo nombre. Número 2, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. La palabra llevar significó que Él llevó nuestros pecados. Pero la palabra dolencia en el antiguo dice que significaba enfermedades. Debido al pecado en el alma hay enfermedades que el cuerpo lo perturba. El cuerpo, la enfermedad en sí es el pecado que está dentro de nosotros. Pero ¿por qué está esa enfermedad en nosotros? Dice, fácilmente podríamos notar que la salvación de nuestro Dios no estaría completa si el Señor Jesús simplemente perdonara nuestros pecados, pero no curara nuestras enfermedades. ¿Cómo podría salvar nuestras almas y dejar nuestros cuerpos atormentados con enfermedad? Jesús dejó bien en claro que algunas veces Él perdonó y luego curó, y otras veces lo hacía al revés. Los pensamientos del Señor no solo bastaba con que el hombre sea perdonado, pero sin ser curado. Es ahí donde encontré en la Biblia, Lucas 24, dice que le dijo a alguien que estaba paralítico, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si Jesús nada más le hubiera perdonado sus pecados, él hubiese seguido enfermo. Entonces yo me pregunto entre ustedes, ¿quién se llevaría un enfermo a su casa? Jesús estaba preocupado en la sanidad primero. Cuando nosotros tenemos un problema y Él nos quiere usar, Él va a solucionar tu problema primero. Porque Él necesita tu energía, necesita todo tu ser concentrado en lo que Él te mandó a hacer. Entonces ahí donde encontré en la Biblia que dice, que le dijo, a ti te digo, que te levantes. Cuando nosotros estamos enfermos del alma, seguimos viviendo de la misma manera. La única diferencia es que no lo hacemos, pero seguimos igual.
En mi familia, yo vengo de mi familia que sufrió el alcoholismo y muchas veces mis tíos iban a Alcohólicos Anónimos y sí dejaban de tomar, no digo que no funcione, digo, pero ¿sabe qué pasaba? Que en su mentalidad, en su alma estaba tan lastimada que ellos seguían siendo los borrachos. Yo les vuelvo a repetir, yo vengo de una iglesia muy diferente que llegó el casi de decir, ¿dónde está el hermano borracho? Pásenlo acá para que venga a dar un testimonio. Y creo que la obra perfecta de Jesús no era simplemente ir a la cruz y llevar nuestros pecados, sino curarnos verdaderamente. Cuando nosotros entramos de esa puerta acá, nosotros nos metemos con Dios. Y si tú te metes con un Dios vivo, Él va a transformar tu vida de una u otra manera. Ahora, a veces como creyentes decimos, ¿por qué estoy enfermo? Y creo que una de las cosas que a veces no valoramos lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una madre enferma? Y estando en el evangelio, ¿saben por qué, jóvenes? Porque ni siquiera valoran a su madre. Creo que lo más doloroso es ver a alguien enfermo. Y es cuando dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo voy a la iglesia permites que pase esto? Porque muchos de nosotros, y no nada más los jóvenes, muchas veces como esposos, ni siquiera valoramos a nuestras esposas, sino hasta que están enfermas. Y eso es triste. Muchas veces a nuestros propios hijos les tienen que pasar cosas y los tiene que enfermar Dios con un propósito. Pero eso no es bíblico, hermano, lo que usted está diciendo. Sí, está en la Biblia. Dios nos ama tanto. ¿Saben? Les vuelvo a repetir, yo crecí en una escuela adventista, no estoy haciendo promoción, ¿ok? Y a mí me daban una clase diaria. Teníamos un pastor que él predicaba todos los días. Y cuando nos castigaban, nos mandaban allá con el director, él era un pastor también. Y decía, y siempre se acercaba y decía, mijo, ¿te quebraron tus patitas? Yo, o sea, nunca le entendía qué quería decir que si me habían quebrado las patitas. Entonces, hay un cuadro, no sé si ustedes lo han visto, que está Jesús caminando con una oveja arriba, ¿verdad? Y dijo un día, ¿saben por qué la lleva ahí? Porque ya le quebró las patitas. Así que creo que antes los pastores como que nos metían mucho miedo y nos daban unos calambres, como que más vale que no lo hagas porque te van a quebrar las patitas. Y yo fui creciendo con ese temor a Dios, sin creer en lo sobrenatural. Yo creía nada más esa parte, pero él siempre, este pastor siempre nos decía, hagan lo correcto, porque si ustedes están aquí es porque quieren agradar a Dios. Y con el tiempo fui entendiendo muchas cosas que hoy en día la puedo entender. Inclusive él me decía, algún día tú vas a entender lo que no entiendes hoy. Porque nosotros les podemos predicar, pero ellos no lo entienden hasta que por experiencia propia van a pasar por esa parte. Ahora, en el libro, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 y 32, dice de la siguiente manera, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas al ser juzgados somos corregidos por Dios para que no seamos condenados por el mundo. Saben, hermano, una de las cosas que yo he visto, les vuelvo a repetir, en mi caminar, cuando este pastor nos decía así que si nos habían quebrado las patitas, de repente había gente que estaba en las iglesias, pero creo que se tomaban una atribución que no les correspondía. Empezaban a ser los administradores de quién entraba a la iglesia y quién salía. Y yo vi muchos, de verdad, muchas personas que cayeron. Y yo siempre les decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque Dios les quebró la patita.
y no somos administradores de la iglesia. Este es un lugar para sanar, para ser sanados. Yo digo, yo durante muchas veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué el que servía más terminó otra vez abajo? Y es triste, hermano, ver y profesamos algo que a Dios no le gusta. A veces pasamos al lado de un hermano así, miren, con la Biblia, y ni siquiera lo saludamos porque tenemos algo contra alguien. ¿Y saben qué, hermano? A veces esa situación nos hace confrontar quiénes somos. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Por eso hay hermanos enfermos, porque verdaderamente Dios quiere tratar con nosotros. No se trata de quien sirva más, sino se trata de quien lo hace de corazón. A veces buscamos las maneras equivocadas. ¿Quieres que te bendiga Dios? Dale lo que le pertenece. Saben, hermano, les vuelvo a repetir, yo crecí de esa manera, que porque estaba en el Antiguo Testamento, que eso estaba bajo la ley, que ahora ya vivimos bajo la gracia, que eso no está en la Biblia, y empezamos a contender con la misma palabra de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Solamente somos simples seres humanos que ni conocemos la voluntad de Dios. Y muchas veces eso es lo que nos va a pasar. Dios no quiere eso, hermano, pero eso no es de Dios. Yo les puedo asegurar que alguien por lo menos está diciendo que eso no es de Dios. Y yo les vuelvo a repetir, no es lo que yo crea ni lo que yo piensa, sino lo que dice aquí. Yo a veces le digo me dice mi esposa, ¿cómo ves? ¿Qué dice la Biblia? No, pues que lo haga, hágalo. A veces entre ellos tenemos conflictos, le digo, ¿qué será lo correcto? ¿Qué dice la Biblia? Así de fácil. Y a veces nos excusamos de aquí mismo, porque a veces siempre había tenido esa curiosidad, porque de repente la Biblia parece como que si se contradijeras. Y el pastor dijo hace unos días, hay versículos oscuros que nosotros no los entendemos, pero es ahí donde tenemos que buscar la verdadera presencia de Dios para que te revele qué es lo que está ahí. Según el apóstol Pablo, explica que la enfermedad es un tipo de disciplina en el Señor para que ellos mismas corrijan sus errores. Hermano, le ponía yo el ejemplo de que muchas veces empezamos y queremos seguir siendo yo. Cuando hacemos algo para Dios no debería ser yo, debería ser para Él. ¿Cómo enamorar el corazón de Dios? De repente nos creemos embajadores, nos queremos creer representantes de Dios, y muchas veces a la hora de la prueba vas de regreso. Yo me he preguntado muchas veces, ¿crees que Dios te quiere ver enfermo? ¿Cuál sería el propósito de dejarte enfermo? Y no nada más me refiero a una enfermedad física, me refiero a una enfermedad del alma. Esa enfermedad que duele, esa enfermedad que te pasó algo y te marcó algo. Y podemos vivir una vida de un cristianismo que eso es no lo que Dios quiere. Dios nos quiere usar como vasos de honra y no de deshonra. Dios quiere sacar lo que tienen lastimado para ponerse los frutos del Espíritu Santo ahí adentro. Si tú tienes un problema de amar a alguien, esa es una condición que tú tienes. Pero saben, Dios es bueno que Él da la misma respuesta. Santiago en el capítulo 5 versículo 16 dice, por tanto, confesad vuestros pecados los unos a los otros
y orar los unos por los otros para que seamos sanos, hermanos. Cuando nosotros abrimos ese corazón que está lastimado, y no se trata de andar confesando los pecados en las esquinas, se trata de que vengas con los ancianos, con la gente que ha creído en el poder de Dios, para que oren por ti y seamos sanados, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere sanarnos de una vida pasada, de maltratos, de abusos. Muchas veces hemos deseado algo en la vida y no lo tuvimos, y eso nos marcó. O muchas veces nosotros fuimos tan lastimados que ahora empezamos a hacer lo contrario. Ahora queremos darle todo a nuestros hijos y no sabemos que les hacemos un mal, porque estamos lastimados. Porque si mi mamá me corrió, que si porque mi mamá me pegó. Yo le puedo decir algo, yo tuve una mamá muy estricta. Y yo no tuve oportunidad, yo siempre le he dicho a mucha gente, yo no tuve oportunidad de andar en el mundo. Yo tuve que tomar responsabilidades que no eran mías. Pero ¿saben qué? Durante muchos años, estaba yo en la escuela adventista, terminé la preparatoria, todos mis amigos son ingenieros, arquitectos, todos tuvieron una carrera, y eso por muchos años me dolió. Porque yo era el único que no pude ir a la universidad. No es porque no hubiese querido, sino porque no tuve la oportunidad. ¿Saben? Cuando yo empecé a ir a los retiros, me acuerdo que el pastor me dijo, abra sus manos porque Dios le va a devolver 7 veces más de lo que el diablo le ha quitado desde que usted es niño. ¿Saben qué les puedo decir hoy en día? Que entre todos mis amigos que son profesionales no tienen lo que Dios me ha dado. Y yo le doy la gloria a Dios porque yo, a lo mejor yo tomé una responsabilidad que no era mía. Pero yo siempre he bendecido a mi mamá. Siempre. Hoy en día entiendo las promesas que dice que si honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida son largos y prósperos. Durante el tiempo que yo estuve fuera 2 veces, estuve a punto, no digo yo a punto de morir, pero no estuve en el punto de decir casi me muero. Y Dios me salvó. Yo le puedo decir que Dios me salvó. Ahora, ¿qué debemos hacer si nosotros nos sentimos lastimados? Si estamos enfermos del alma o a una enfermedad física. En Santiago, capítulo 5, capítulo 14 dice, él mismo hace una pregunta, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el capítulo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Saben, hermano, yo lo he visto, yo vi pocas veces esa parte, porque le digo, en donde yo venía no practican eso, y yo siempre me pregunté por qué tienen que llamar a los viejitos, porque de verdad, mi iglesia eran puros viejitos, desde los que estaban en la puerta, de todo. Y yo decía, ¿por qué los viejitos, no? ¿Y por qué no mandan un joven, no? O sea, porque de verdad la escuela era alrededor de 700 alumnos. Y teníamos un consejo estudiantil y todos los que nos esforzábamos. Hoy entiendo que a lo mejor no tienen que ser personas adultas, sino personas que están realmente aferrados en la fe. A veces a los jóvenes de repente, no, tú no. Pero uno no sabe a quién va a usar Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos un don. Y por eso somos un cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de ungir? Cuando nosotros andamos aquí y andamos allá, nos salimos del cuerpo de Cristo.
Porque aún Cristo dice que en todo fue tentado y no se encontró pecado en él, pero en nosotros sí. Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que vamos. Y cuando nosotros cometemos un pecado, ¿sabe qué pasa? Nos salimos del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué reunir a los ancianos de la iglesia? Vamos a decirle ancianos, no, porque de repente se escucha muy raro, pero a lo mejor los líderes de la iglesia, los que creen en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que se unja desde su cabeza y el aceite haga su trabajo, el Espíritu Santo haga su trabajo en restaurarle y meterlo otra vez al cuerpo de Cristo. Por eso Santiago dice que oremos, que oremos. No, o sea, orar no es una opción, orar es un requisito que tenemos que hacer nosotros. Cuando yo empecé el caminar, decía, siempre he sido un poquito así rebelde, para no decirles mentira. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo hacen así? Y esa persona siempre me decía, ora, ¿ya oraste? Ora. Y yo digo, oiga, todo lo quieren solucionar con orar. ¿Y uno qué, verdad? Que la opinión no cuenta. Y tuve que aprender de verdad a orar. Yo a veces mi esposa me dijo, otra vez andando solo. Cuando yo tengo una carga, me pongo a hablar yo solo y luego mis palabras, está bien, pues es tu voluntad, yo qué voy a hacer, ¿no? Yo aprendí a hacer eso y me costó, hermano, porque yo a veces quisiera cortarles la cabeza. Así me decían, no se creen. Ahora, ¿por qué Dios permite la enfermedad? Muchas veces porque no obedecemos sus órdenes. Las órdenes de Dios no son para cuestionarse. Las órdenes de Dios son irrevocables. Dio la orden y punto. Y de repente empezamos con la teología, que la teología no dice eso, que la Biblia no hace, que así no va. Y que no. ¿Saben, hermanos? Si Dios dice que hay que orar por los enfermos, hay que orar. No hay otra, de verdad. Todos necesitamos de todos. A veces las causas espirituales tienen que tener más prioridad que las naturales. Porque a veces como, no, yo lo veo bien sano. No, pues va ratito. O venga tal día, hermana. Pero a veces la necesidad está ahí. Porque a veces uno se siente afligido. A veces uno dice que, oye, pues que no sé qué me pasa. ¿Por qué? Porque lo que está ahí no puede estar ahí. Porque si verdaderamente somos templos del Espíritu Santo, lo que entró ahí por X razón no puede estar ahí. Entonces muchas veces necesitamos a alguien con más autoridad para que venga y imponga manos sobre nosotros. Pero eso es de vital, es como le diré, es vital esa parte, no podemos dejarlo para mañana. Lo que se tiene que hacer. Saben, hermanos, dicen, yo me he cuestionado muchas veces en la cuestión de que ¿por qué un hermano se murió? Si él le servía, si él esto. Pero saben, hermanos, la misma Biblia da referencias de que hubieron apóstoles que no se sanaron. Mire, por decir ejemplo, dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20, dice, Pablo dejó enfermo a Trófimo en Mileto. No lo sanó. En primera de Timoteo capítulo 5, 23 le dice a Timoteo, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Dios no lo sanó. Y es donde a veces creo que nosotros como seres humanos queremos una cura inmediata. Y ¿saben qué, hermanos? Yo he aprendido que el renegar contra Dios, eso no le gusta a Él que nosotros reneguemos. Porque en medio de las adversidades Él va a conocer nuestro carácter. Él va a conocer en quién hemos confiado. Porque si nada más en las buenas confiamos en Él, hasta danzamos. Pero en medio de una aflicción, hermano,
¿Y por qué? ¿Por qué a mí si yo te sirvo? Yo te danzo, yo te canto. ¿Por qué? Pero la Biblia da referencia. Pablo igual, por lo consiguiente. Fíjese. En 2 Corintios, versículo 12, capítulo 7, dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcas en sobremanera. ¿Sabe, hermano? Que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué si el apóstol Pablo, que fue un apóstol, que escribió, que pudo experimentar la presencia, que pudo oírlo, por qué tuvo que acabar así? Porque muchas veces de nosotros, por tener, y no quiero que se ofenda a nadie, ¿ok? Por tener un liderazgo, piensa que está arriba de alguien más. Y vas de regreso. El mismo pastor nos ha enseñado que aquí hay hermanos vagos. Y esas palabras que dice el pastor a mí siempre me resuenan. Yo estoy repitiendo lo que dice el pastor, ¿ok? Así que si quieren reclamarle algo, ahí espérenlo afuera, ¿ok? De verdad. Cuando de repente nos queremos poner como administradores de quién entra y quién no entra, aguas, hermanos. Eso sí está peligroso. A mí sí me da miedo. No me lo vuelvo a repetir, a mí siempre me quebraban mis patitas y me extraen ahí, pero eso es peligroso, hermanos. No debemos de hacer así. Muchas veces hay cosas que nunca lo vamos a poder entender hasta que verdaderamente entremos a esa relación con Dios, a esa presencia que Él te dé, esa paz en tu corazón. Muchas veces dice que se divorció una hermana. Pero ¿por qué me divorcié, Señor? Si yo te sirvo, yo hago, yo vengo, yo traigo. ¿Y sabes qué, hermano? Muchas veces ni siquiera te han valorado como mujer. Aún, y no nada más en mujeres, en esposos también. Porque el abuso está ahí. Que le quieras poner otro nombre es muy diferente. Pero no se asuste el que está soltero, ¿eh? Saben, hermano, yo creo que conocer la palabra de Dios es amar, verdaderamente amar sin condición. Saben, a veces yo creo que Dios nos permite ver ciertas actitudes de alguien, porque todas las tenemos, hermano. Aquí no hay nadie que no la tenga. Y Dios quiere que ores. Que ores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos salido del carril? Una y otra vez. Saben, hermano, me gustó mucho ya el último de Santiago. Déjense los leo rapidito nada más. Igual capítulo 5, capítulo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, no se trata cuántos años estemos aquí. Se trata de cuánta gente nosotros ayudamos. ¿Cuántas veces decidiste dar el extra? ¿Sabe qué es lo que más me gusta de Daniel? Que dice que fue encontrado 10 veces más. Que no se encontró alguien como él. Deberíamos de ser, o deberíamos tratar de ser como Daniel. No importa, hermano. Cristo todo lo pagó en la cruz. ¿Y qué? ¿Y qué? Dijera el pastor, ¿y a ti qué? O sea, realmente Dios nos va a demandar un día cuando estemos delante de Él. Ahora, quiero
quiero poner por último, porque ya los estoy durmiendo. Muchas veces se han preguntado, ¿Dios puede? ¿Dios podrá quitármelo? Y en el capítulo de Marcos, versículo 9, capítulo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Crees que Dios no quiere? ¿Sabes qué quiere Dios? Que entiendas que no eres tú, es Él. Y entre más lo quieras hacer a tu manera, Dios está empeñado en que tú aprendas la lección. Igual dice, ahora, ¿tú crees que te has preguntado, tú puedes? En Marcos dice que la voluntad del Señor dice que Él siempre quiere. Porque la misma palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿quién se metió ahí? Nosotros mismos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere iglesias sanas. Quiere que seamos unos solos. Que si la hermana tiene una necesidad, y estamos todos, deberíamos estar todos. Que porque no es mi amiga, aquí no se trata de amistad, hermanos. Aquí se trata de glorificar al Señor de señores, al Rey de reyes, al que pagó en la cruz, el que hace las cosas nuevas, el que es el alfarero, porque nosotros simplemente somos barros y el barro se va a dejar moldear a como Dios quiere que sea. Por último, hermanos, dice Marcos capítulo 11, versículo 23-24. Estos son los actos del Señor. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo, todo. Hermano, una de las cosas que creo que he aprendido es que nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Tenemos que decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hago mal? ¿Para qué? Porque cuando nosotros contendemos con Dios, vamos para atrás. Caminamos 3 y regresamos 5. Porque mejor ya no voy. Porque me habían predicado de un Dios que no disciplina. Que porque eso no es de Dios. Claro, por amor de Dios hacia nosotros, Él nos va a corregir. Y Él nos ama con ese amor eterno, pero depende de nosotros. Saben, muchachos, yo he visto en mi caminar mucha gente servidora con una unción. Ahora que creo en lo sobrenatural, he visto gente con mucha unción. ¿Y saben qué pasa? La unción va subiendo, pero la persona se quedó abajo. Y tarde que temprano, Dios lo va a llamar a cuenta. Y les vuelvo a repetir, les va a quebrar sus patitas. Y digo, yo creo que no vale la pena pasar por esos procesos. Aún decía Santiago, dice, muchos han muerto. O sea, esto es serio, hermanos. Muchos podemos vivir una muerte espiritual, aún estando aquí en la casa de Dios. Porque ese no es el Dios que yo he conocido. Yo conocí un Dios pasivo, un Dios que todo lo había pagado. Yo lo conocí. Eso fue lo que yo aprendí. Y cuando yo empecé a experimentar lo sobrenatural, yo decía que no era de Dios. Pero yo un día me tuve que quebrantar y decirle, Señor, si tú eres real, déjame verlo, déjame experimentarlo. Porque si ya estoy aquí, ya no tengo otra opción. Yo ya me metí con el Señor. ¿Saben por qué se metieron ustedes con el Señor?
Porque en medio de su aflicción alguien les dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sí o no lo confesaron? Así que te subiste tú solo, porque Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, y Él todo lo ve, todo lo sabe. Así que no podemos decirle: no, yo no, mejor no voy. No, ya le dijiste. Porque aún en Eclesiastés dice, lean el capítulo 5, dice que más vale que no le prometamos nada, que si no se lo vamos a cumplir. Pero Dios es amor, y Dios es tardo para la ira. Pero cuando nosotros no entendemos, venga mijito para acá. Y eso duele, hermano. ¿Cuántos hermanos no están aquí? ¿Cuántos se han perdido? Porque dejamos de creer, porque nada más en medio del gozo sí creemos en un Dios vivo. Pero cuando estás tirado, le dices: ¿por qué me dejaste caer? Y Dios es un Dios poderoso que dice que Él nos saca con la diestra de su mano. Hermanos, no quiero que piensen que es por lo que uno ve a veces, sino que a veces Dios te impacienta tanto en tu corazón. Y antes de subirme, el pastor estaba leyendo Job. Y Job pasó la prueba. Y esas veces es cuando yo digo: Señor, gracias por ser ese vaso. Porque a lo mejor no me lo merezco. Porque a lo mejor tengo malas actitudes. Pero simplemente somos vasos. Y al final del camino, uno decide si eres un vaso de honra o un vaso de deshonra. Y yo creo que si estamos aquí es por pelear una vida eterna. Y el diablo está empeñado en que nosotros no tengamos una vida eterna. No importa qué tanto le pueda servir. El servicio hay que hacerlo con amor para Dios. Hermanos, se pueden poner de pie, nada más voy a hacer una oración. Y que Dios ministre sus corazones. Cada quien de nosotros sabemos nuestras luchas, nuestras batallas, lo que deseamos, lo que queremos. Pero solamente Él sabe, hermano. Maravilloso Dios, Padre que moras en los cielos, Padre. Usted conoce, Padre, el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Usted conoce sus deseos, Padre, sus intenciones, Padre. Padre, sabemos que usted sigue siendo amoroso en todo tiempo, Padre. Usted nos guarda, nos esconde, Padre. Dice su palabra que usted nos tiene esculpidos, Padre, en el hueco de la palma de su mano. Maravilloso Dios, Padre. Espíritu Santo, Padre, ese rato usted descendió, Padre, se movió sobre los corazones, Padre. Padre, ponga su mano sanadora, Padre, sobre cada aflicción que puedan tener mis hermanos, Padre. Aún, Padre, toda enfermedad física, Padre, usted tiene el poder, Señor. Usted tiene, Padre, la decisión, Padre. Usted tiene, Padre, el deseo de sanarnos, Padre. Y el deseo que usted tiene de sanarnos es para que le demos la gloria, Señor. Es para que levantemos nuestras manos, Señor, y Padre, con cualquier persona que esté enferma, Padre, podamos decirle: Cristo nos sanó, Cristo nos libertó, Cristo nos levantó. Aún de lo más, Padre, aún en lo más perverso que anduvimos, Padre, usted fue y nos rescató. Maravilloso Dios. Padre, cada corazón lastimado en esta noche, Padre, que sea su Espíritu Santo, Padre, sellándolos, Padre, con el amor, Padre, con la paz, Padre, con el gozo, Padre. Devuélvales el gozo, maravilloso Dios, Padre, porque su misma palabra dice que usted vino a destruir las obras de Satanás, Padre. Usted no nos quiere enfermos, Padre, usted nos quiere sanos, Padre, para su servicio, Padre. Padre, que sea el inicio de lo mucho que usted va a hacer en nosotros, Padre, que podamos tener, Señor, almas nuevas, Señor,
Y sobre todo, Señor, usted supla las necesidades de nuestro corazón, Padre. Aún cuando dormimos, Señor, sabemos que usted nos sostiene, Padre. Usted sostiene nuestro respirar, Padre. Usted conoce nuestra entrada, nuestra salida, maravilloso Dios. Usted conoce, Padre, lo que no declaramos, Padre, aún por vergüenza, Padre. El enemigo ha tenido tanta autoridad, Padre. Aún los recuerdos, Señor, nos atormentan, Padre. Pero su Espíritu Santo es fiel, Señor. Su palabra es viva y eficaz para transformar, Padre, para limpiarnos, Padre, una y otra vez, Padre. A usted no le cuesta nada, maravilloso Dios. Padre, llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, Padre. Que podamos, Señor, levantar nuestras manos en las mañanas, Señor, y darle gloria y honra, Padre. Como dijo Santiago, muchos han dormido, Señor, pero nosotros estamos en la lucha, Señor. Fortalezca nuestra fe, Señor, que traspase, Señor, más allá hasta el tercer cielo, Padre, que podamos ser con un corazón recto delante de usted, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Dios, por esta noche, Padre. Todo esto te lo dejo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, el que pagó, Padre, a precio de sangre, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.